Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some. Buenas tardes. Pues el día de hoy queremos hacerte algunas preguntas relacionadas a un tema que tenemos para una actividad de un trabajo en clase. La actividad pues consistía en escoger un tema, una problemática social. Nosotros pues abordamos el ciberbullying en tiempos de pandemia en el Colegio Campestre Jaime Garzón entre los grados de sexto a octavo. La idea es que tenemos que escoger a tres profesionales que nos orienten un poco en cómo solucionar este problema. Nosotros optamos pues por preguntarte a ti que eres psicólogo, que has manejado el área de psicología en adolescentes, y por preguntarle a algunos docentes. Entonces, pues, el día de hoy te vamos a hacer unas preguntas y pues, esperamos que nos ayudes con ellas. Ok, Pues, ¿listo? ¿Me presento o...? sí, dale, por favor. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy psicólogo y especialista en docencia universitaria. Ok, ¿y hace cuánto tiempo es que estás laborando? Estás, sí, como enfocado en el tema de psicología. Como 5 años ya, más o menos. Vale. ¿Has manejado cursos de grados de colegios? En colegios como tal no, pero sí he tenido cursos con chicos de esas edades. Ok, vale. Bueno, la primera pregunta que yo tengo para ti es la siguiente. Teniendo en cuenta las características de los grados escolares sexto a octavo, ¿cuáles consideras tú que son las mejores herramientas para abordar el bullying y tratar de disminuirlo dentro del salón de clase? Es que hay que tomar muchas cosas en consideración cuando uno pues va a hacer como una intervención de ese estilo a un curso en específico. O sea, hay que mirar. O sea, no es que haya como tal clasificaciones de ciberbullying, pero digamos puede estar siendo atacado por acoso sexual, un acoso psicológico, o sea, puede ser muy diferente cada acoso que se le esté dando a un estudiante o a un grupo de estudiantes en específico. Yo, desde mi experiencia, realmente con los chicos más pequeños lo que sirve es la concientización, ¿sí? Entonces, concientizar a los estudiantes de por qué el sufrir no se puede dar. Entonces, realmente lo que hace, yo siento que las campañas a rato se quedan cortas porque siempre hablan sobre el tema de si el cyberbullying es malo, causas malestar en las otras personas, puede generar problemas psicológicos, pero los chicos nunca lo ven en realidad. O sea, nunca es algo tangible para ellos. Entonces, claro, hay que arrancar por lo básico, que es explicar qué es el ciberbullying, cuáles son los efectos del ciberbullying, por qué se está haciendo el ciberbullying, o el bullying en general. Pero la idea es que los chicos lo sientan propio. Entonces yo siento que muchas veces con estos chicos de bachillerato más que todo, los juegos de roles funcionan mucho, ¿sí? Entonces realmente es poner como dos chicos, dos grupos de chicos y explicar por qué el... Explicarles obviamente por qué el ciberbullying está mal, o sea, la parte teórica, la parte sencilla, pero luego es ese tipo de juego de roles de, bueno, tú vales el ciberbullying a este y tú a este, ¿sí? O sea, no importa, o sea, es como un juego, una actividad, y que cada uno de ellos se va atacando, ¿sí? Entonces que luego escriban sus emociones, qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, qué se siente también ser el abusador en ese momento, y por último llevarlos a la vida real, o sea, ¿qué son las causas del ciberbullying? ¿Qué puede causar? ¿Sí? Entonces, ¿tú tienes hermanos? Sí, bueno, ¿qué pasaría si a tu hermano le hacen ciberbullying? Ah, no, yo haría tal cosa, haría tal otra, a mi hermano le pasó esto, y luego explicarles qué es lo que de verdad les pasa. Pues que existen muchos casos de ellos que terminan en suicidio, ¿sí? O sea, no que están en sexto y sean como los más chiquitos
de, de bachillerato, se debe ser, ¿cómo decirlo? Se debe ser, no se debe decir las cosas con la verdad, o sea, muy crudo, no es necesario ser muy crudo con ellos. Que los chicos a esa edad no entienden hasta qué punto pueden llegar, qué es una broma y hasta qué punto es bullying, ¿sí? O sea, esos límites, estos chicos aún no los tienen como tan estructurados. Entonces es bueno llevarlos hasta el punto de que, mira, o sea, tú sigues por este camino, o sea, desde parte del acusador, o sea, tú sigues y tú puedes causar esto y esto en una persona, ¿sí? Implica también cómo uno crea como mecanismos de defensa a las personas que están siendo abusadas, ¿sí? O sea, obviamente no vamos a disculpar al abusador, al acosador, pero es también crear como esos, o sea, nunca el bullying va a desaparecer, o sea, siempre va a estar ahí, o sea, no es una problemática social que se pueda eliminar, ¿sí? Dado pues el contexto, son chicos, son jóvenes y lo que quieren es disfrutar y lo que te digo, o sea, no necesariamente entienden cuál es la diferencia entre una broma, un chiste, a estar abusando de alguien. Entonces también es crear mecanismos de defensa con los chicos que son abusados. Obviamente no es lo primordial y no es lo más razonable. Lo más razonable sería tratar de extinguir la conducta de los abusados, de los abusadores. Pero así todo el mundo plantea esas estrategias son muy difíciles, ¿sí? Es un proceso lento, no es un proceso rápido. Claro. Y la otra es hablar con los padres. Dime. No, continúa. ¿Aló? Continúa. ¿Me escuchas? Y la otra es también hablar con los padres. O sea, hay que empezar a identificar qué es lo que está pasando, porque los chicos tienen tanta libertad cuando tú estás en sexto, y más o menos en sexto tú debes tener entre 13 y 14 años, porque chicos de 13 y 14 años tienen tanta libertad en el internet. ¿Sí? Deben haber límites, pero los padres este tipo de cosas no las entienden y es muy difícil, ya sea por empleo, porque están muy ocupados, porque son 2 o 3 hijos y pues criarlos pues puede llegar a ser muy complicado. Pero también es importante hacerles entender a los padres que tienen que dar límites y mirar qué es lo que pasa. Luego de eso, sí, bueno, como todas estas campañas de sensibilización, de, ¿cómo decirlo?, de shock, o sea, de mostrarles cuál es la verdadera realidad, qué es lo que pasa con el bullying. O sea, no solamente con la charla de, sí, mira, tú puedes causarle daño a tu amiguito. No, es llevarlos de verdad a qué es lo que sucede, a cómo los chicos se han suicidado, los que han llegado hasta las últimas. Y el siguiente paso, si no funciona, es eso, es, bueno, hablar con los padres, mirar qué es lo que está sucediendo dentro de casa, porque pues muchas veces estos abusadores también son víctimas de parte de alguien, y ya generar pues un plan de intervención, un clínico, pues con cada chico que está siendo un abusador. Yo creo que pues ese ya es como el último recurso que uno desde la psicología podría usar. Okay. Más o menos eso a grandes rasgos es como las herramientas que puedes usar. Vale, listo. Bueno, pues te iba a hacer otra pregunta, pero ya la resolviste con lo que mencionas anteriormente. Entonces ya, pues la siguiente pregunta es de parte de mi compañero Diego, pues él no puede decírtela personalmente, entonces yo lo haré por él. Y la pregunta dice así, ¿cómo crees tú que son afectados los estudiantes, que son en este caso jóvenes, con el bullying tanto en el ámbito social como académico? ¿Cómo puede afectar? Bueno, digamos que, supongo que cuando te refieres al bullying académico te refieres necesariamente a cuando es un profesor el que está haciendo el bullying, ¿sí? Aló. Aló, qué pena, se te cortó. ¿Me decías? Supongo que cuando refieres que si el bullying es por parte, o sea, es académico, te refieres a que si es por parte de las profesoras, ¿sí? Pues no, o sea, teniendo en cuenta el bullying que se les, casi el bullying que ellos les o sea, teniendo en cuenta la víctima, ¿qué consecuencias tiene el bullying para ellos, tanto académicamente como socialmente? Ok, ya te entendí, perdóname. Uf.
A nivel social, o sea, el impacto es grandísimo, ¿no? Entonces puede llegar a convertirse en una persona en sí misma demasiado tímida, demasiado cohibida, no va a hablar, no va a tener interacciones sociales de alguna manera sanas, ¿sí? Y realmente, si tú te fijas en los ambientes escolares, o sea, lo que uno más llama como esos grupitos en el colegio, pues obviamente los chicos necesitan amigos, entonces se van a juntar con las personas que también sufren de bullying. Entonces ya no es uno, sino son tres, son cuatro, y pues ya el bullying deja de ser dirigido individual, sino a un colectivo entero. Entonces, estas personas entonces ya de primera se aíslan totalmente. Académicamente, dependiendo de cada estudiante, no sabemos si académicamente puede ser perjudicial para sus notas, ¿no? O sea, dependiendo, es que depende mucho, o sea, depende si cómo son sus relaciones con sus padres. Digamos, un chico puede estar sufriendo de bullying en el colegio, pero tiene una red fuerte de apoyo afuera del colegio. Unos padres comprensivos, amigos fuera del colegio que lo están apoyando, y de alguna manera, pues esta persona puede sobrellevar este bullying, ¿sí? O de alguna manera va a hablar, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, de pronto los chicos no tienen como estas redes de apoyo como tan fuertes y tan bien establecidas que, que pueden pasar lo que ya hablamos, o sea, cosas trágicas, pueden empezar a recurrir al cutting, pueden tener problemas de autoestima, problemas académicos, y aparte que realmente en los colegios siempre existe como esta ley de, más o menos siempre está como que, si tú le cuentas al profesor, el profesor le da a todo el mundo, ¿sí? Y ya, o sea, entonces el niño ya sufría bullying, o el chico ya sufría bullying, pero ahora va a sufrir más porque todo el mundo lo sabe. Entonces los chicos no saben a quién recurrir, no saben a quién se pueden acercar para que los ayude con esta situación. Entonces no pueden recurrir a sus mismos compañeros de clase porque pues habrán unos que no le harán bullying, pero habrán otros que no les interese. No pueden recurrir a su profesor porque muchas veces el actuar de los profesores es llamar y citar a los dos chicos. ¿Por qué citan a los dos chicos? O sea, uno es la víctima y el otro está siendo un victimario. Y esto lo único que produce pues es que empeore y empeore y empeore el bullying. Entonces ya ves muchas consecuencias. Entonces los niños ya no hablan con nadie, no pueden hablar con sus padres, realmente, pues hoy en día vivimos en una sociedad de que pues las familias tradicionales ya como tal no existen, entonces son padres separados y puede que su papá o su mamá pues tengan que trabajar todo el día, entonces no pueden escucharlo, no pueden ayudarlo de la manera correcta, quién sabe los hermanos. Ah, su mismo círculo de amigos dentro del colegio pues también sufren de bullying seguramente, entonces pues no son una red de apoyo. Los profesores realmente no toman las medidas necesarias para hacer esto, y las medidas pues, que ellos tienen generalmente es dirigirlo a psicología o hacer un llamado a los padres o citar a los dos chicos que pues al fin y al cabo no resuelven sus problemas, no le interesan a nadie y que a nadie pueden acudir. Y dependiendo, porque pues chicos que pronto, lo que te digo, tienen otra red de apoyo más fuerte y pues pueden salir adelante con sus notas o pueden también decaer. Y el mayor problema que conllevaría todo el bullying, sin importar que sea, pues seguramente es el suicidio, la baja autoestima y pues el bullying y depresión. Espero que con eso haya respondido tu pregunta. Sí, ya con eso respondiste pues, las preguntas que te hice. Muchas gracias. De mi parte ya no tengo más. Ya van a seguir mis compañeros. ¿Vale? Buenas tardes, soy Rafael. ¿Cómo estás? Bien, Rafa. Muy bien, gracias. Mira, la pregunta que tengo para ti es la siguiente. En base a todo lo que nos contaste de tu perspectiva, quisiera saber desde tu punto de vista personal, ¿cuáles crees que han sido las razones por las cuales se ha venido presentando como tal el bullying y cómo afecta en todos los sentidos posibles, tanto al que lo provoca como al que lo recibe? Hoy son muchos temas. O sea, ¿cuáles son las consecuencias al que lo provoca y al que lo recibe? Es que es mirar cada historia, ¿sí? O sea, cada chico tiene una historia diferente y hay que mirar qué es lo que está sucediendo atrás y de acuerdo a eso, pues uno puede de pronto deducir consecuencias. Realmente los chicos que están siendo
que son victimarios o que son los abusadores, si tú los miras realmente, una buena cantidad de chicos son chicos que están solos en sus casas, sus padres trabajan 8 o 10 horas para poder mantenerlos a él y a sus hermanos en tal caso. Son chicos que por lo general también han sido agredidos en algún punto por algún familiar, por las personas de su barrio. Y todo esto, entonces el chico para defenderse entiende que tiene que ser el primero el que ataca. Entonces su baja autoestima pues pues también es un problema. Y la mejor manera que tienen para resolver ese tipo de actos es haciendo el bullying a los demás, ¿sí? Entonces, las consecuencias, pues es que las consecuencias se pueden ir a demasiados lados. O sea, puede que eso también se les vuelva un problema en depresión, en autoestima, o que toda su vida se conviertan en abusadores y entienden que la violencia física, verbal, psicológica, es la única solución para todos sus problemas. Y ese es el verdadero problema, o sea, qué tipo de estudiantes y profesionales y adultos vamos a sacar como colegios. Entonces es un chico que aprende que lo mejor para poder resolver sus problemas es ese, ser violento, amenazar, asustar a las personas, pues qué tipo de padre va a ser, qué tipo de esposo va a ser o esposa va a ser, qué clase de amigo. Entonces, pues eso ya desencadena muchísimos problemas. Y de acuerdo a la víctima, los casos son demasiados, o sea, se pueden convertir en problemas de depresión, en enfermedades psicológicas un poco más fuertes que una depresión. El suicidio, pues ya lo hablamos, que de pronto es como el punto más fuerte o más bajo que puede caer una persona que está siendo víctima de bullying. Y la persona que se convierte, entonces, demasiado ensimismada, con demasiado susto, que nunca va a tener una autoestima fuerte para afrontar la vida y que cualquier cosa que le digan pues, lo va a desmoronar. O puede que esta persona también aprenda que, pues, como fue víctima, entonces tiene el derecho de ser victimario. Entonces pasa lo mismo, entonces es como un ciclo sin fin. Entonces la víctima se vuelve victimario y así sucesivamente. Y eso es lo preocupante, porque pues el bullying al fin y al cabo es un problema social que se ha estudiado mucho, se han intentado hacer como muchas campañas, pero es un ciclo sin fin. O sea, no pareciera que vaya a tener como un fin o que exista una sola solución o una solución efectiva. Yo creo que esas son como las mayores consecuencias de estos chicos. Ok, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Hablas con Mafe. Ok, Mafe. Mi pregunta es, ¿consideras que hay alguna forma de evitar el ciberbullying con alguna estrategia didáctica o un trabajo más a fondo con los padres que dé resultados tanto largo o corto plazo que funcione y estos resultados se mantengan de manera constante? Con los padres. El tema es que con los padres creen que envían a sus colegios, envían a los niños a los colegios para que los colegios los formen, ¿sí? Le formen valores, le formen éticas, le formen principios. Y el colegio, aunque puede ayudar en ese proceso, no es el principal. ¿Sí? El colegio puede apoyar a formar como todos estos principios. Si tú le enseñas a un niño que tiene que respetar y ser tolerante con todos los demás sin importar sus diferencias, el chico jamás va a hacer bullying. Pero estos valores se aprenden cuando tú eres muy niño, muy, muy chiquito, cuando tú ves a tus padres actuar. Entonces, cuando ya llegan al colegio, pues es más complicado cambiar unos principios que tú ya has visto en tu casa y que todo el tiempo lo sigues viendo. Entonces, lo importante es siempre hacerles caer en cuenta a los padres de que estos valores o estos principios adecuados se tienen que formar en casa. ¿Sí? Esto no lo puede formar el colegio solamente. O sea, el colegio no es el que educa a sus hijos, es el que enseña. El que educa y el que enseña valores son los padres y la familia. Entonces, los padres tienen que empezar a entender que no pueden enviar a sus hijos solamente para que los cuiden dentro de los colegios y es librarse de sus hijos 8 horas o 7 horas y que allá ellos verán que aprenden. No, esto es un tema de casa. ¿Tá?
la principal respuesta, la primera prevención o contención para el bullying tiene que venir desde casa. O sea, todos los padres tienen que entender que todos podemos ser víctimas de bullying, pero nosotros podemos ayudar a evitar que los agresores existan. ¿Cómo? Bueno, entonces, tan simple como un chiste de que yo no tolero a los homosexuales, pero mi hijo los escucha todo el tiempo, pues le hace entender al chico que él se puede burlar de los homosexuales porque son diferentes y porque su padre lo hace, ¿sí? Entonces lo principal es enseñarle a los padres de que los niños son muy receptivos a todo ese tipo de cosas y esto se queda muy guardado en nuestro inconsciente y después cambiarlo es muy difícil. Los padres tienen que hacer un buen proceso de aprendizaje con sus hijos, enseñarles los valores adecuados, los valores correctos, ¿sí? Es lo que siempre habla, pues lo que siempre se habla como en estos círculos académicos. Entonces, ¿qué pasa si mi hijo me ve robar y yo hago chistes sobre el tema y que es gracioso y que está bien? Pues el niño va a entender que pues, robar está bien y que no pasa nada. Y así él crezca y él entienda después que robar está mal, pues lo va a seguir haciendo, porque es lo que vivió. Y ahí es cuando el colegio sí puede entrar a ayudar. Entonces puede dictar capacitaciones, entonces métodos de enseñanza, cómo enseñar valores. Y pues ya específicamente pues en psicología pues muchas veces uno puede acudir al psicólogo como cuando uno es papá nuevo, cuando son padres nuevos, es como criar a mi hijo, ¿sí? Pues yo no sé criar un hijo. Puedo ir a terapia de psicología, no para que me den el paso a paso, pero me pueden ayudar. Y el colegio también te puede ayudar capacitándote, enseñándote qué puedes hacer o cuáles son las mejores estrategias para enseñar como estos valores adecuados. Entonces yo creo que esa es como la principal estrategia que uno puede trabajar con los padres, pero pues eso es cuando son jóvenes. Cuando son grandes, pues es un tema más complicado, porque entonces es empezar a estrechar relaciones con los mismos padres y los hijos y los compañeros con sus propios compañeros, hacerles entender a los chicos que siempre pueden que pueden hablar con total confianza con alguno de sus docentes, con su psicólogo, y que no va a pasar nada. Eso es como lo principal. Espero haber respondido tu pregunta, Marta. Sí, ok, estuvo bien, gracias. Bueno, Sebas, pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por tu ayuda. Bueno, en primera instancia, pues, ¿te presentas, por favor? Bueno, me presento, mi nombre es Juan Sebastián García. Yo soy tecnólogo en sistemas, también soy tecnólogo en programación y control y ciberseguridad. De acuerdo. Bueno, pues mi primera pregunta sería, desde el ámbito tecnológico, ¿qué tipo de restricciones y controles se pueden realizar para controlar mejor el cyberbullying? Bueno, para controlar el cyberbullying pueden existir varias opciones. Digamos, la menos invasiva es control parental. Son programas que nos permiten, digamos, darle acceso hasta cierto punto de navegación a los muchachos. Esto quiere decir, digamos, como páginas pornográficas o cosas así, las bloquea automáticamente. Esto sería como un nivel invasivo bajo para hacer control. Ya cuando el problema persiste, pasamos a un nivel invasivo medio, que ya sería un control de proxy. Un control de proxy lo que se hace es enrutar toda la navegación, se coge desde la IP de Internet y se bloquean los accesos a las páginas. Y eso se hace más que todo a nivel corporativo. Eso quiere decir que desde que se configura el proxy, tú puedes bloquear lo que es páginas de acceso a YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, entre otros. Y ese bloqueo ya se realiza como método preventivo para evitar pues que obviamente los chicos accedan a páginas de redes sociales, entre otras, y pues puedan por ahí realizar el ataque de cyberbullying. Ya el modo invasivo máximo
es como tal un control completo del ordenador físico, de que digamos el chico necesita hacer sus tareas, listo, se entra al ordenador, obviamente ya tiene el bloqueo proxy encima y todo, y simplemente estar vigilando 100% al chico que es lo que está haciendo. Una vez termine sus actividades, listo, fuera del ordenador y ya, y mantener siempre con restricción de energía el ordenador. Eso serían como las fases de bloqueo. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Rafael. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor, gracias. Bueno, me alegro. Mira, la pregunta que tengo para ti es la siguiente. Desde tu propia, desde tu opinión, ¿cuáles crees que han sido las razones por las cuales se ha venido presentando el bullying? ¿Cómo afecta a las personas que lo reciben? ¿Y qué es, digamos, lo que lo ha permitido tener tanta fuerza, lo que le ha permitido crecer como con tanta fuerza? Vale, pues ahí tendríamos ya que mirarlo también desde el ámbito psicológico, como respondió anteriormente mi Sebastián. Eso va también de parte de familia. Uno no sabe si el chico hace bullying respondiendo también a bullying que recibe en la casa, en el barrio, cosas así. Pero desde el ámbito tecnológico eh, lo que más lo propicia es que en Internet hay mucha libertad. O sea, en Internet, desde que tú sepas manejar lo básico, puedes acceder desde una red social hasta divinamente a la Deep Web. Todo es base de conocimientos y toda la base de conocimientos está libre para cualquiera. Entonces, ya viéndolo desde ese aspecto, pues obviamente el chico empieza a adquirir información y todo. Y pues al no haber un control, una restricción, y obviamente tampoco haber una base emocional de crianza que diga como, no, mira, esto está bien, esto está mal, no lo hagas y lo hagas. Pues obviamente uno, digamos, una mente joven, lo único que quiere es consumir y consumir y consumir. Entonces por eso es tanto el problema. Y la afectación pues obviamente es grande a nivel sociológico, también a nivel informativo, porque así como los chicos se ensañan tanto en hacer bullying y todo, detrás de todo ese mar de información y de datos que se envían, aparte del bullying, también puede haber criminalidad. Entonces sí puede haber una afectación muchísimo más grande de lo normal. Espero eso haya respondido a tu pregunta, Rafael. Sí, señor, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, para la siguiente pregunta, pues por medio del ámbito tecnológico, cómo se podría disminuir el ciberbullying? Como por el medio en el que tú tienes de las tecnologías, pero más como al impacto de las personas que no saben o le dan un mal uso, eh, llegando como al ciberbullying. No sé si me lograste entender. No sé, a ver si logré entenderte. ¿Cómo controlar el ciberbullying desde el ámbito de una persona que no tiene conocimiento sobre tecnología? ¿Sí es algo así? Sí, 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 es algo así. Vale, pues el control más básico sería el, el castigo antiguo de toda mamá. Desconecta el internet o baje los breaks de energía. Eso sería el control. Lo otro, pues ahí sí ya empezaríamos otra vez con lo de base social. Instruir al chico de que si se le está dando la herramienta es para que lo utilice de buena manera, no de que empiece a hacer matoneo desde el ordenador o empiece a mirar cosas que no son, navegar en páginas que no son. Ya eso sería así, pero digamos desde una persona que no tiene tantos conocimientos, sí el control es como muy rudimentario. Desconectar internet, desconectar el computador y mantenerlo así castigado. Esconderle el cable de la fuente de poder de la torre, cosas así. Espero eso haya respondido tu pregunta, María. Sí, 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 muchas gracias. Vale.
Bueno, pues creo que eso sería todo por el momento. Pues, no sé si me equivoco. Bueno, me presento, mi nombre es Zaida González, soy licenciada en lenguas modernas y actualmente trabajo en un colegio privado en la ciudad de Bogotá y tengo a cargo pues chicos de grado sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11 en las áreas de español e inglés. Entonces, los escucho. Bueno, pues la primera pregunta que tendría yo para ti es, teniendo en cuenta las características de los grados escolares que tú manejas, más exactamente sexto a octavo, ¿cuáles consideras tú que son las mejores herramientas para abordar el bullying y tratar de disminuirlo dentro del salón de clases? Bueno, con algo que tenemos que empezar es que el bullying siempre ha estado en el aula, lo único que cambia ahora es que le ponemos más cuidado o se vuelve algo más relevante, porque causa muchas más como consecuencias psicológicas en los estudiantes. Entonces, ¿cuáles considero yo que son las mejores herramientas para evitarlo? La honestidad, hablarles a los chicos desde tu ejemplo o desde lo que tú has vivido. Gracias, pues como tengo la oportunidad de ser una profesora joven, entonces esto me da como me brinda que los estudiantes tengan la confianza de escuchar y de dar el ejemplo. Entonces, muchas veces es más fácil decirles como, listo chicos, si ustedes hacemos esto, las consecuencias van a ser estas en la otra persona. Mostrarles qué repercusiones tiene el bullying en el tercero, siendo ellos unas posibles víctimas. Creo que esa sería como mi respuesta para esa pregunta. De acuerdo. Pues adicional a lo que acabas de mencionar, otra pregunta sería, pues, ¿tú qué herramientas consideras esenciales para que este bullying no se convierta en lo que sería el ciberacoso o el cyberbullying, que es lo que se está viendo como más reflejado actualmente? Algo que tenemos que manejar con eso es mucha ayuda de los padres de familia o los acudientes de los estudiantes. Porque sí, el bullying se va fácilmente al ciberbullying gracias al uso de las redes sociales o el mal uso de las redes sociales. Entonces, primero hay que hacer como una parte de concientización que es el buen uso de las redes sociales o para qué fueron creadas las diferentes redes sociales que pueden manejar los chicos. Por ejemplo, digamos, en mi época pues estaba Facebook de moda, pero pues ahorita está Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, pues como todas estas aplicaciones. Entonces, primero tiene que haber como una parte, una concientización de cuál es el verdadero uso de estas redes sociales con los padres de familia y cuáles son los límites. Una vez lleguen a esos límites, ya los estudiantes, por respeto a sus padres, a sus acudientes, a las personas que están siendo responsables de ellos, va a haber como algo que va a poder medir o mitigar el ciberbullying. Vale, de acuerdo. Bueno, esta pregunta es de parte de mi compañero Diego, pues él ahorita no te la puede hacer directamente, pero pues yo te la hago en su nombre. Él tiene como pregunta la siguiente: ¿cómo crees tú que son afectados los estudiantes, en este caso jóvenes, con el bullying tanto en el ámbito social como académico? Bueno, el nivel de afectación es muy alto porque igual pues la parte psicológica, que es la que pues más se va a ver afectada en el bullying, obviamente repercute en lo académico. Entonces van a ser niños que van a ser retraídos, que no van a tener ánimo de participar en clase, porque se la montaron, como podemos decirlo como coloquialmente, porque se equivocó, no sé, en la clase de inglés. Entonces ya en la clase de matemáticas igual van a sacar a reducir el error en inglés y en la de español y en la de biología. Entonces en la parte académica la repercusión es muy alta y ahí es donde tiene que entrar ya proceso con orientadora, con psicología directamente en el colegio. Y en el ámbito social, pues uno, las personas que hacen los victimarios, en este caso, como las personas que hacen el bullying,
siempre van a ser las personas que van a tener más poder dentro del salón, porque pues si no te sientes respaldado por alguien, pues no lo vas a hacer. Esa es la triste realidad. Entonces, pues te afecta socialmente porque entonces ya nadie va a querer ser amigo del que se equivoca, del que todo el mundo se burla. Entonces también hay una parte de un aislamiento social que es muy, muy marcado y pues por lo menos ahora con pandemia ya estamos aislados socialmente, entonces un aislamiento como, como por ciberbullying es aún más riesgoso en los estudiantes. Eso aumenta los índices de depresión, índices de suicidio, índices de deserción escolar. Yo, mamá, yo no quiero volver al colegio. Entonces sí hay que tener como muy en cuenta este tipo de situaciones en la parte académica y en la parte psicológica. Vale, muchas gracias. Pues en consideración con la pregunta anterior, esta viene muy conectada y es, pues, ¿esto cómo puede llegar a afectar a más personas? O sea, ¿la persona afectada puede llegar a afectar a terceros? Sí, claro, claro. Uno, el círculo más cercano van a ser todos sus compañeritos, como de los grupos de amigos, ¿no es cierto? Entonces, pues nadie se va a querer meter con el que todo el mundo le hace bullying, porque eso es como un efecto reflejo. Entonces, pues si a mi amigo le hacen bullying, a mí también me van a hacer bullying. Entonces, yo prefiero evitarlo, pues para que yo no verme afectado. Nos afecta a nosotros como docentes, porque muchas veces no nos enteramos de este acoso, es porque igual el nivel de acoso es tan alto que el miedo es increíble y afecta a las familias ya cuando entran en las discusiones, cuando el muchacho va y le cuenta a su mamá que le está sufriendo bullying en el colegio y va y pone la queja ante las directivas, entonces como todo este tema de llamar al otro y las peleas entre las mamás, porque obviamente va a haber un rechazo del victimario y decir como no, mi niño no es así, él no hace nada de esto, pero entonces ahí ya empiezan como todas esas afectaciones que son como una bolita de nieve, es que se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, hasta llegar a un momento en el que va a reventar y pueden terminar. He tenido casos de estudiantes que terminan en peleas entre sobre todo los papás, pues la parte masculina. Entonces como, pero ¿por qué su hijo le pega al mío? Entonces terminan en un tipo de agresión increíble. Vale, muchas gracias. Pues por mi parte ya esas serían todas las preguntas. Bueno, para la siguiente pregunta que te vamos a hacer a ella es que si tú consideras alguna forma de evitar el ciberbullying con alguna estrategia didáctica o de un trabajo a fondo con los padres que nos dé una solución a largo o a corto plazo y que esta solución funcione y que nos dé resultados de manera constante. Eh, pues sí, obviamente todo también depende de la disposición de tanto el estudiante, de los padres de familia, acudientes o responsables de los chicos. Pero sí, la comunicación no violenta maneja diferente tipo de estrategias didácticas, de talleres que tú ni siquiera te alcanzas a dar cuenta que te están manejando la comunicación no violenta y la escucha activa, porque son dos cosas que van muy pegadas a la mano. Entonces, por lo menos yo lo manejo en reuniones de padres, les hago un taller pequeño, como qué te detona, cuáles son tus detonantes, qué es lo que a ti te pone de mal genio, o cuándo fue la última vez que estuviste bravo y cómo reaccionaste. Entonces, listo, reaccioné, no, le pegué un puño a la pared. Entonces, es ponerte a pensar que tenemos en el cuerpo diferentes formas de expresar nuestros sentimientos. Entonces, en el cerebro está el que pensé en el momento, como que me estresé o me enojé. El pecho está el cómo me sentí, porque normalmente cuando tú sufres de bullying, o sea, te afecta porque te duele, o sea, te está doliendo. El estómago es cómo lo vas a reaccionar, cómo vas a reaccionar en ese momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a usar tu inteligencia emocional o te vas a dejar llevar por el mal genio? Y los pies serían esta parte en la que te puedes permitir, listo, entonces, ¿qué paso voy a dar? Entonces, ¿le voy a pegar otro puño a la pared? O listo, me voy a tomar un tiempo, voy a analizar la situación y voy a saber
responder. Entonces sí creo que por estrategias didácticas hay un montón que se tienen que trabajar y se tienen que trabajar con los padres de familia. Y no son resultados a corto plazo, pero sí a largo plazo sí se empiezan a notar cambios. Ok, muchas gracias. Y por último, una pregunta. Desde tu perspectiva como docente, ¿cuáles crees que sean las ha presentado el ciberbullying en los salones de clase, en este caso en las aulas virtuales, y cómo afecta a los alumnos, tanto de quien lo hace como de quien lo recibe? Bueno, las causas, yo creo que es la predisposición a la agresividad. Los videojuegos, las series, las novelas, las películas, el aumento, inclusive de ahora que, pues, que estuvimos encerrados de la violencia intrafamiliar. Entonces, muchas de las personas que son victimarios es porque ven que en su casa hay agresión o hay violencia. Entonces, se normaliza la violencia o la agresión a tal punto que es el pan de cada día. Entonces, cuando tú no lo ves como algo malo, estás condenado ¿a qué? A repetirlo y a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo. Entonces, yo creo que la predisposición a la agresividad que tienen estos chicos por estar en contacto con tantas, como la agresividad está a la vuelta de la esquina en todo, ¿sí? Entonces, te enojas con el señor porque te vendió el aguacate malo, entonces insultas al pobre señor de los aguacates. O, no sé, te montas a un bus lleno y te da mal genio. Entonces, es el manejo de o sea, de la inteligencia emocional y de cómo reaccionas. Es la predisposición a la agresividad lo que nos está realmente causando este ciberbullying o el bullying en general y la violencia como algo normal. Ok, y otro paréntesis pequeño es como, ¿cuál crees que sea la razón por la cual el ciberbullying ha crecido con tanta fuerza últimamente y con las circunstancias que actualmente estamos viviendo todas? Pues la causa número uno es pandemia. O sea, trasladamos el bullying de las aulas de clase a la clase de Zoom o de Meet o de Teams, depende de, pues, la plataforma que cada institución académica maneje. Simplemente es que lo trasladamos y es más valiente el que no da la cara que el que la da. Entonces es muy fácil sabotear una clase, por ejemplo, o entrar a una clase y poner a la señora del traductor de Google a decir que Pepito es un hijo de tantas o que Pepito es tales y pascuales. Entonces se aumenta porque es que no das la cara, porque es muy fácil tener esta parte de la no seguridad cibernética. Entonces eso dispara las cosas, porque si nadie te ve, nadie sabe quién eres, pues te crees el malo. Simplemente después en algún grupo dirás como, jaja, le dije no sé, a Juanito Pérez, que era un tales por cuales en la clase de esto. Entonces se empiezan a aplaudir este tipo de situaciones. Por ejemplo, Twitter es una aplicación que permite o que no tiene tantos filtros como tienen las otras aplicaciones. Entonces ahí ya como que te crees el más malito, entonces tienes 1000 likes, te retuitean 1000 cosas y ya como que la gente se empieza a sentir como más machito, como más fuerte, como que entonces puedo llegar y decírselo después a otro y a otro y a otro. Entonces eso lo ha aumentado, el no dar la cara. Bueno, y otra pregunta que te tenemos es como si en algún momento tú has tenido en alguna de tus clases algún tipo de bullying de ellos hacia ti, como algún tipo de saboteo o algo que haya ocurrido en tu clase. Sí, dentro de mi clase, sí, las primeras clases, ellos lo llaman medirle el aceite al profesor y lo que les digo, o sea, simplemente las primeras clases es muy difícil conocer a todos tus estudiantes, pues porque son grupos de 47 personas, entonces un primer día no vas a tener el conocimiento y sí, le di a aceptar a varios de los estudiantes de grado décimo y
ellos empezaron a poner como canciones de este perreo intenso, pero ya como el que es muy, muy vulgar, o sea, que ya es muy explícito, y son muy astutos y tomaron control de mi computadora y empezaron a poner como, intentaron poner porno. Lo que yo hice fue inmediatamente cerrar la conversación o terminar la reunión, pero sí, ellos intentaron hacerlo. Sé que con otras profesoras también lo han intentado, pero simplemente es cerrar la reunión, pero sí, eso pasa. O sea, nosotros nos vemos afectados, los estudiantes también. Llegan, entran y le dicen alguna grosería a alguno de sus compañeros y se salen. Entonces ya cuando tú quieres darte cuenta, es prácticamente imposible hacerlo. Bueno, y ya pues para terminar, esta pregunta es un poco más respecto al ámbito tecnológico, pues quisiera saber si tú conoces o sabes cómo si hay algún tipo de restricción o algún tipo de control que se pueda aplicar para el ciberbullying desde tu parte de la docencia, no sé. Karen, no te entendí, pues te escuché muy entrecortado, muy pausado. Pues ¿Me esto es puedes más repetir? como en el ámbito tecnológico y pues a ver si tú, no sé, de pronto conoces algún tipo de herramientas tecnológicas para el cyberbullying, como para detener el cyberbullying o digamos como de defensa contra este tipo de procesos. Bueno, con eso lo más fácil es grabar las sesiones. Esa es como la parte más fácil de nosotros como docentes, evitar el bullying cibernético. Y lo otro es generar estrategias de cómo tus estudiantes van a ingresar. Entonces, hay profesores que les piden que ingresen, digamos, con las tarjetas de identidad, porque se los conocen, o por lo menos ellos si no ingresan con el curso, no pueden ingresar a la clase. Entonces, tú simplemente los vas ingresando y vas teniendo como ese control. Igual, como que la práctica hacia el maestro, entonces tú ya sabes más o menos quiénes pueden ser las víctimas y quiénes pueden ser los victimarios. Entonces, si alguien llega y se conecta con un doble nombre, tú ya viste que estaba conectado, simplemente preguntas y como, no, profe, yo no me estoy conectando, doble, porque normalmente cogen a las personas, a los más calmados, a los más callados, a los más juiciosos, y con los nombres de ellos es con los que vuelven a ingresar, porque pues es lo que uno no se espera como profesor, pero pues lo que ellos no saben es que uno también tiene las estrategias y que pues uno, la experiencia le da a uno como esa parte de la práctica. Vale, Aida, muchísimas gracias. Pues creo que eso sería todo. Pues nos alegra que hayas estado acá, que nos hayas dado este momento de tu tiempo para abordar este tema que es como tan preocupante. Y, y pues ya, eso sería todo. No, con gusto.